Ante todo lo que está pasando en el nivel preelectoral en nuestro país, violencia, asesinatos, crímenes de lesa humanidad hacia candidatos y hacia grupos políticos, hoy este país tendría que tener la bandera a media asta, tendría que haber luto nacional y sobre todo un llamado de nuestro líder, el presidente de la República, para llevar un mensaje de conciliación a todos los grupos políticos, a los simpatizantes, a los adherentes, a los ciudadanos. No podemos aceptar, no hay forma de aceptar que en nuestro país se vean los niveles de violencia que hoy están despertando los procesos electorales. No se puede hablar de violencia cuando se está lidiando con la democracia. No se puede pretender llegar a este grado de carnicería y barbarie, cuando en el fondo lo que estamos tratando es de vivir en un país civilizado, en el que todos tengamos un espacio y una forma de compartir. Hoy tendría que señalarse lo que está sucediendo en el país y lo que debemos de evitar en todos los frentes. Tiene que haber un proceso electoral en el que no haya agravios, en el que haya un principio de respeto, de amor entre nosotros, los seres humanos, los mexicanos que estamos ante una contienda. No es una rebatinga por el poder lo que estamos en este momento reflexionando. Es un momento de justamente esa reflexión, pero para llevar a nuestro país hacia lo que queremos hacer juntos, hacia cómo queremos trabajar y convivir, hacia qué es lo que tenemos que evitar para no entrar en terrenos de corrupción o de avaricia, de esta forma casi inacabada que tienen los candidatos y los partidos políticos para, en lugar de expresar lo que tendríamos que hacer, pareciera que quisieran expresar exactamente lo contrario. Enrique Hernández Salcedo, candidato del Movimiento Regeneración Nacional Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro, Michoacán, fue asesinado a mansalva luego de encabezar un mitin en la plaza principal en esa localidad. Desde un vehículo en marcha, un grupo abre fuego, hiere a Hernández Salcedo y a dos personas más que eran voluntarios de su equipo de trabajo cuando se encontraba en un mitin en un barrio conocido con el nombre horroroso del Rincón del Diablo, en el centro del municipio. Ahí, justamente en el Rincón del Diablo, ahí lo dejaron. Y esta forma irracional, brutal, no es algo que podemos, no es aceptable. Yo no lo acepto. Yo creo que nadie lo debe de aceptar. Hoy tendríamos que repudiar esto en las redes sociales. No podemos seguir haciendo crecer este ambiente preelectoral violento. Y esto, desafortunadamente, es algo que aquí tenemos a Enrique Hernández Salcedo, coordinador general de un grupo de autodefensas de Yurécuaro, cuando se empezó a presentar en nuestro país este proceso en donde las autodefensas empezaron a ser reconocidas, ya eran de hecho ya reconocidas por las autoridades como parte de lo que sería una forma de gobierno mixto, raro, todavía no lo acabo de entender, en nuestro país y en este sexenio. El asesinado aspirante a la alcaldía fue líder de las autodefensas en esa localidad y detenido en marzo del año pasado, cuando fue acusado de haber asesinado al expresidente municipal de Tanuato, a Gerardo Garibay García. Pero 3 meses después fue liberado por falta de pruebas. Y aquí lo estamos viendo justo cuando hacía estos alegatos y estas explicaciones. En su momento denunció haber sido torturado para confesar el crimen por haber acusado al gobierno del estado de estar involucrado en el crimen organizado. Hernández Salcedo falleció en el lugar, mientras que 2 simpatizantes que resultaron lesionados en esta sacapela reportan un estado de gravedad para ellos, un estado de gravedad, pero que se encuentran estables. Es el tercer aspirante a una alcaldía asesinado en este proceso electoral, luego del homicidio a Aide Nava, primero, precandidata a la alcaldía de Ahuacotzingo,
allá en el estado de Guerrero. El candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, también en Guerrero, Ulises Fabián Quirós, el pasado 1 de mayo. Horas después de este crimen en Yurécuaro, en Michoacán, fue asesinado en Huimanguillo, esto en el estado de Tabasco, el candidato del PRI al la novena posición como regidor en el municipio, Héctor López Cruz. Él era parte de la planilla del candidato a la alcaldía de este municipio de Huimanguillo, Gerald Washington Herrera, candidato a la alcaldía por el PRI. López Cruz fueron a su casa por él. En la puerta de su casa le metieron, ahí en la puerta de su casa, le metieron 16 disparos a este aspirante a una regiduría en Huimanguillo, afuera de su casa, en el poblado de Mecatepec, luego de haber realizado un recorrido casa por casa, como es parte de la actividad que hoy suele hacerse en actos de campaña. Estamos viviendo un proceso electoral que no me gusta. No me gusta por ningún lado. Se lo advertí, lo dijimos aquí en este programa. Dijimos que ante la confusión en la comunicación entre gobierno y ciudadanos en nuestro país, ante la corrupción que prevalece y que ha crecido como nunca en la historia del México contemporáneo, ante la impunidad que hoy estamos sintiendo como una herida que nos sangra a la sociedad mexicana cuando vemos que esta impunidad permea en todos los grupos políticos, que muchos de ellos se muestran abusivos. Cuando hoy estamos viendo todo esto, sabemos que como reacción lo que se presenta es la inconformidad de grupos, pero también la rebatinga por el poder, en donde se mezclan actividades políticas con la delincuencia organizada, que está metida hasta la raíz misma de la política en México. Cuando todo esto se pone junto en un cóctel y se sacude, viene todo lo que aquí les estamos presentando. Es un ambiente preelectoral violento que no recuerdo desde 1994, un 23 de marzo, cuando fue asesinado el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, en Tijuana. De aquella época, que no quiero ni vivir ni recordar, al día de hoy, nada. Eso fue un hecho concreto. Un candidato a la presidencia de la República, que iba a ser presidente de México, fue asesinado. Ahora estamos viendo en ese hecho, ¿no? Ahora estamos viendo, ahora en el 2015, cómo la actividad política a nivel nacional está siendo víctima de la violencia. Y ahí estamos todos. ¿Y saben qué? Por eso digo que este país hoy debió haber amanecido con la bandera media asta y con un llamado temprano del presidente de la República para hacer un acto de conciliación entre todos los mexicanos. Su liderazgo, señor presidente, hoy es fundamental, es muy importante. No se trata hoy de ir a inaugurar y cortar listones con una tijera. Hoy se necesita inaugurar un nuevo periodo de conciliación cortando un listón, que es el listón que rompe con la violencia. Necesitamos paz. Y el gobierno de la República, como gustan, como suelen llamarlo, tiene que ser el primer convocante a que la paz permee entre los mexicanos. Esto es inadmisible. No lo puedo entender. No puedo convivir con ello y me niego. En este Día del Maestro, en el que el maestro enseña, esperamos que haya muchos maestros que hoy nos enseñen en este país a vivir en paz.
Vamos a hacer una pausa y sobre algunas de las primeras reacciones que veo. Roberto Vargas, gracias Enrique. Roberto Vargas, es verdaderamente inaudito este clima de barbarie en nuestro país. ¿Hasta cuándo terminará todo esto? Gabriela González, estamos viendo cómo el narco se está haciendo presente para que las votaciones sean un caos, para que caigamos en el miedo y no vayamos a votar. ¿Quién va a ganar? ¿A poco va a ganar el abstencionismo? Si fuera esto, híjole, no se lo puedo. Claudia Almoropa dice, en la guerra narcopolítica que dejó Felipe Calderón y ahora lidera el PRI, todo se vale, hasta matar a quien sea con tal de no perder los privilegios. Sonia Castillo, Sonny Castle, quisiera ser genetista como mi gran abuelo, buscaría el maldito gen de la corrupción y acabaría con él. Ricardo Tomás Barrón, si nadie garantiza la seguridad de los candidatos, ¿cómo van ellos a garantizar la seguridad del ciudadano? Gregorio Castillo, quisiera estar equivocado, dice Gregorio, pero siento que algo malo va a pasar durante y posterior al proceso electoral. Es un presentimiento. ¿Y sabes qué, Gregorio? Que ese presentimiento que tú tienes, lo he tenido yo en todo este tiempo. Es un presentimiento que no me gusta, pero como comunicador lo tengo que decir para, en alguna medida, tratar de evitar que esos presentimientos sean realidad. Vamos a un corte y regreso aquí con lo importante después.